Le pido que abra su Biblia ahí en su hogar, tome la escritura y por favor busque el libro de Génesis en el capítulo 41 y vamos a leer del verso 50 al 52. Libro de Génesis 41, 50 al 52. Dice así la palabra de Dios: y nacieron a José dos hijos antes de que viniese el primer año del hambre, los cuales les dio a luz a Senat, hija de Potifera, sacerdote de On. Y llamó José el nombre del primogénito Manasés, porque dijo: Dios me hizo olvidar todo mi trabajo y toda la casa de mi padre. Y llamó el nombre del segundo Efraín, porque dijo: Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción. Amén. Cierre sus ojos, hermanos, oremos a nuestro Dios. Vamos a poner en sus manos esta palabra. Amado Padre, gracias porque hemos podido cantarte. Cantamos de tu amor, cantamos de lo que has hecho en nuestra vida. Señor, necesitamos una palabra tuya, Padre. Habla a tu iglesia en esta tarde. Necesitamos escucharte, Señor. Quema mis labios. No quisiera estorbarte, sino más bien que tú hables a través de quien, Señor, te habla en esta tarde, para que sea tu palabra la que, Señor, llegue a cada hogar. Así que quiero estar detrás de ti, para que seas tú, Señor, el que esté hablando a cada corazón en esta tarde. Te lo pido en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Hay una historia que leí hace tiempo que me llamó mucho la atención, de un hombre llamado Glenn Cunningham. Y este hombre nació el 4 de agosto de 1909 en Kansas, Estados Unidos. Glenn, me llama mucho la atención su historia, porque fue un atleta de los años 30 y que, fíjense bien, hermanos y hermanas, Glenn Cunningham es considerado por muchos como el mejor corredor de una milla de todos los tiempos en Estados Unidos. El mejor corredor de una milla de todos los tiempos es este hombre Glenn. En 1933 recibió el premio James Sullivan como el mejor deportista amateur de todo Estados Unidos. Y entre sus logros, hermanos, destaca que marcó récords mundiales para la milla, para las carreras de una milla, para los 800 metros y para los 1500 metros. En 1934 estableció el récord mundial de la carrera de una milla y en 1936 el récord mundial para los 800 metros. Participó en los Juegos Olímpicos de 1932 y 1936. Fue apodado como el Kansas Flyer o el caballo de hierro de Kansas. Pero ¿por qué me llama poderosamente la atención la historia de este hombre, además de estos logros, además de todos los récords batidos? Fíjense que lo que quiero resaltar es lo siguiente. Cuando Glenn tenía 8 años, él asistía a la escuela con su hermano Floyd. Y en esa época ellos eran los encargados del área de una estufa que se utilizaba para calentar el lugar donde estaban ahí los alumnos. Por alguna razón sucedió un accidente y cuando Glenn y Floyd, su hermano, van a la estufa, lamentablemente sucede una gran explosión que hizo que el aula, que ese lugar se encendiera en llamas.
Lamentablemente, hermanos y hermanas, la escuela se quemó y el hermano de Glynn, de nombre Floyd, lamentablemente falleció. Glynn sobrevivió, tenía 8 años, quedó al borde de la muerte, le daban pocas esperanzas de vida, pero quiero resaltar esto, hermanos, en la historia de este hombre. El fuego había destruido la mitad de su cuerpo, es decir, sus piernas. Los médicos dijeron a sus padres que su vida corría peligro y que en caso de que pudiera conservarse vivo, deberían de ser amputadas sus piernas. Esto lo dice Glynn en un libro autobiográfico, porque sus piernas habían sido destrozadas, habían tenido quemaduras muy graves. Lo que dice Glynn en su libro autobiográfico que publicó en 1981, dice que había perdido toda la carne de sus rodillas, de sus espinillas, y que había perdido todos los dedos de su pie izquierdo, que su arco transversal había quedado prácticamente destruido. Sin embargo, Glynn, cuando recibe esta noticia de su madre, de que es posible que muera y que si sobrevive va a estar sin piernas, él mismo dice en su autobiografía que él se aferró a la vida y que además de aferrarse a la vida, él tenía una fe inquebrantable. Y poco a poco, para sorpresa de su propia familia, para sorpresa de los médicos, empezó a mejorar notablemente. Glynn, gracias a Dios, sobrevivió. Y no solo eso, sino que los médicos descartaron la opción de amputarle las piernas. Sin embargo, quedó sin poder caminar. Cuando sale del hospital, este niño de 8 años sale en silla de ruedas. Su madre todos los días le daba masajes en sus piernas una y otra vez. Glynn no se quedó en la silla, sino empezó a arrastrarse por el piso. Y después de que se arrastraba, una vez que pudo gatear, este niño de 8 años empezó a gatear como cuando era bebé. Empezó otra vez gateando. Y así como los bebés, empezó a sostenerse de los muebles de su casa para poco a poco empezar a ponerse en pie. Y fue en el principio del verano de 1919 cuando Glynn por primera vez pudo sostenerse en sus piernas. Es decir, 2 años después del accidente, 2 años después que había quedado paralítico, que no se habían amputado sus piernas. Tras recuperar levemente la sensibilidad en las piernas, empezó a ponerse en pie, a dar pequeños pasos. Y Glynn en su autobiografía, hermanos, dice lo siguiente, que cada paso era como que si le clavaban puñales en las piernas. Aún así, él caminaba una y otra vez. Y 3 años después, es decir, a 5 años del accidente, él empezó a correr. Contra todo pronóstico, empezó a correr y ganó su primera carrera en el colegio. Y lo demás es la historia que les conté al principio. En este libro que escribió en el 81, él dice lo siguiente que les quiero leer. He corrido y he ganado grandes carreras, incluyendo 2 participaciones en Juegos Olímpicos, pero ninguna carrera, ninguna victoria fue tan importante como la que conseguí ante mis compañeros del colegio cuando tenía 12 años. Poco después de que me dijeran que me iban a amputar las piernas y luego que nunca más iba a volver a caminar.
Glynn vivió una vida, valga la redundancia, que nadie había pronosticado, que nadie había creído que fuera posible excepto su madre. Y Glynn en su autobiografía dice que su texto bíblico favorito es Isaías 43. ¿Lo recuerda? Si lo recuerda, póngalo ahí en los comentarios. ¿Qué dice Isaías 43? Dice: pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán sus alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Este era el texto de Glynn. Y al leer esta historia, hermanos y hermanas, de este hombre, me surgía la pregunta: ¿qué es lo que hace que una persona que ha enfrentado una tragedia como este hombre viva con frustración o viva con plenitud? ¿Cuál es la diferencia entre aquellas personas que han visto destrozada su vida y que un evento les marca para siempre, de tal manera que desde ese evento tan complicado, tan adverso, dejan de vivir? Pero ¿cuál es la diferencia de estas otras personas como Glynn, que aún ante la adversidad siguen caminando, siguen viviendo y pueden vivir en plenitud? ¿Qué tienen esas personas, hermanos y hermanas, que enfrentan el sufrimiento con esa alegría de aferrarse a la vida? Víctor Frank, un psiquiatra que estuvo confinado en los campos de concentración de los nazis y que sobrevivió a esta experiencia de sufrimiento, dice lo siguiente en su libro El hombre en busca de sentido: si no está en tus manos cambiar una situación que te produce dolor, siempre podrás escoger la actitud con la que afrontes ese sufrimiento. Si no está en tus manos cambiar una situación que te produce dolor, siempre podrás escoger la actitud con la que afrontes ese sufrimiento. Si tuviéramos un libro de nuestra historia, el libro de la historia de Joel, de cada uno de ustedes, de Armando, de Alfredo, de Juan, de Miguel, en las páginas del libro de nuestra historia quedará el año 2020, este año civil que en unas horas, en unas semanas más terminará. Digo unas horas porque ya quisiera que terminara, pero bueno, faltan todavía unas semanas. Y yo le quiero preguntar, en ese libro de su historia, ¿qué hará con el año 2020? Quisiera arrancar sus páginas deseando que no hubiese sucedido, deseando que hubiese sido de otra manera. ¿Cómo seguirá viviendo el resto de los años si es que nos quedan años con todo lo que hemos perdido? ¿Qué haremos con lo que nos ha acontecido en el 2020? La historia de José, hermanos y hermanas, es una historia que en esta tarde quiero reflexionar con ustedes. Y quiero decirles lo siguiente: José tenía muchas razones para vivir frustrado. José tenía muchas razones para no estar agradecido con Dios. Tenía tantos motivos para quejarse y que tenía muchas razones para tener una vida infeliz. Fíjense nada más. Cuando era adolescente, José enfrentó la muerte de su madre Rachel, quien falleció cuando nació Benjamín, el hermano de José. De adolescente pierde a su madre. Después, si bien contaba con el cariño de su padre,
Sus hermanos lo trataban mal, sus hermanos le tenían envidia. Y no solamente lo maltrataban, su propia sangre, hermanos, sus propios hermanos, sino que además lo traicionaron. Si ustedes recuerdan, lo abandonaron, mintieron a su padre, arruinaron su juventud, lo vendieron, hermanos, en un pozo, en una cisterna, y se deshicieron de él. La vida con José fue de mal en peor, porque es arrojado en esa cisterna, es sacado y es vendido a un hombre rico, a un hombre importante en Egipto. En Egipto lo hacen esclavo, y un esclavo es considerado una no persona. Un esclavo es considerado un objeto. Y estando ya en esa condición de esclavo, por si era poco haber perdido a su madre, haber sido traicionado por sus hermanos, haber sido arrancado de los brazos de su padre, no le permitieron vivir con su padre los mejores años. Si era poco eso, es acusado injustamente por la esposa de este hombre rico que lo compra y es encarcelado por un delito que no cometió. Así que José, hermanos y hermanas, tenía tantas cosas por qué quejarse. Pero si usted revisa la historia de José en el libro de Génesis, se va a dar cuenta que en ningún lado, hermanos, encontramos matices de amargura en José. Al contrario, encontramos enormes gestos de gratitud, de plenitud, de realización en este hombre, incluso de ser bendición a los demás cuando todo está marchando mal en su vida. ¿Cuál es la clave, hermanos? ¿Qué hizo José para seguir caminando en la adversidad? ¿Qué hizo José para no entrar en desesperación y amargarse y enojarse con Dios y con la vida y vivir frustrado? Y cuando vemos el relato, la porción que leía al principio de los nombres de los hijos de José, nos damos cuenta qué fue lo que él hizo para enfrentar el sufrimiento. Me llama mucho la atención, hermanos, los significados de estos hijos, de los nombres de los hijos de José. El primero se llamó Manasés y significa el que hace olvidar. Y mismo José explica por qué le puso ese nombre a su hijo. Y dice, porque Dios me hizo olvidar mi pasado. Porque Dios me hizo olvidar la casa de mi padre. Es decir, porque Dios me hizo olvidar la traición, el abandono y todo el sufrimiento que ocasionaron mis hermanos. Cuando revisamos esta parte de olvidar, hermanos, quisiera resaltar lo siguiente. El pasado no se olvida, hermanos. Cuando un niño sufre abuso sexual y el niño lo supera, no se le olvida. Si usted ha enfrentado la muerte de alguien, no se le olvida. El sentido del texto, más que borrarse la memoria acerca de los eventos del pasado, el sentido del texto significa que Dios me hizo sanar. Y quiero ponerle este ejemplo. Cuando usted se hace una herida en una mano, en alguna parte de su cuerpo, y esta herida está abierta, cada vez que topa en algún lugar le duele, le recuerda que está herido. Pero una vez que esta herida sana y entonces cierra, se acuerda que se cortó, pero ya no duele, y entonces se puede olvidar esa herida. Mientras la herida está abierta, no se le olvida porque en cada contacto le duele, pero cuando está cerrada se le olvida porque ya no le duele, pero la recuerda sin dolerle. José dice,
Dios restauró mi pasado. Dios restauró mi vida. Dios restauró mi historia. Y todas las heridas que pudieron haberme ocasionado, Dios las restauró, Dios las sanó y ya no duelen. Por eso no las recuerdo. La palabra resentimiento, hermanos, es una palabra compuesta que tiene dos partículas, re y sentir. Resentir. Cuando la vida nos trata mal, cuando enfrentamos el dolor y no lo superamos, lo resentimos una y otra vez, es decir, nos dolemos una y otra vez por aquel evento que nos ha lastimado. ¿Qué sanó Dios en José? ¿Qué le hizo olvidar? La muerte de su madre. Y quiero preguntarle, por eso quiero resaltar el sentido, ¿se le olvidó que murió su madre? ¿Se olvidó de Raquel? No. Por supuesto que le dolió la muerte de su madre. Por supuesto que le dolió no estar con la mujer que le dio la vida. Pero ya no duele. Le dolió la traición y el abandono de sus hermanos. Dios lo hizo olvidar, Dios lo hizo sanar. ¿Qué más le hizo sanar? La separación injusta de su padre. No haber estado en los mejores años de su padre. No haber estado con ese hombre que lo amaba profundamente y haber sido separado de él de una manera violenta. Dios le hizo olvidar esta cárcel injusta. No es que Dios borre, sino Dios restaura las historias. Dios restaura las biografías rotas. Dios restaura aquellas historias que nos hacen daño. Hermano y hermana, ¿qué quisiéramos olvidar? ¿Qué quisiéramos que no hubiese sucedido? Hay situaciones que quisiéramos olvidar porque nos carcomen, porque nos drenan la vida. Eventos del pasado que nos atormentan, que nos quitan la plenitud, que nos quitan la alegría de vivir. Y quiero resaltar tres. Una situación que todo mundo quisiera olvidar es el fracaso. A nadie le gusta fracasar. En la pastoral me tocó conversar con un matrimonio ejemplar, con un matrimonio feliz, que fueron buenos padres con sus hijos. Yo veía que eran padres amorosos. Y una vez que una de sus hijas crece, tenía su novio y les dio la noticia que estaba embarazada. Y estos padres se me acercan llorando porque sentían que habían fracasado como padres, que todo el esfuerzo que habían hecho para la infancia, para la adolescencia, para la juventud de su hija, todos los proyectos de una carrera, de una realización, no se habían cumplido. Y ellos decían, algo hicimos mal. El fracaso como padres. Y hay otros fracasos, hermanos, el fracaso profesional, el fracaso matrimonial, matrimonios rotos, familias rotas, disfuncionales. El fracaso en la iglesia cuando no se ve que prospera un proyecto, cuando no se ve que prospera el ministerio. Cuando pastoreé mi primera congregación, quiero confesarles que no se me daban las cosas porque no es sencillo ser pastor. Y recuerdo que en el primer año 3 veces pensé en renunciar porque no estaban funcionando las cosas. Algo que quisiéramos olvidar es el fracaso, porque nos hace sentir como que somos inútiles, que no funcionamos,
que no hacemos las cosas bien, que somos torpes. Hay otra situación que queremos borrar y son los errores. Hay muchos tipos de errores, pero quiero contarles este testimonio que fue un desafío para mí el acompañar a esta familia. Yo empezaba a pastorear y entonces en una familia nació un bebé. Su tío fue emocionado a conocer al bebé y entonces carga al bebé y emocionado lo sube con fuerza para hacerle cariños, pero estaba una viga en el techo y entonces cuando lo sube choca el cráneo del niño en el techo. El niño fue llevado gravemente al hospital y el niño murió. Y entonces fue un desconcierto para la familia. Y yo veía al hermano llorar con un dolor terrible y dijo, mi sobrino que tenía meses de nacido, yo le privé su vida. Yo le privé toda una existencia. Y yo le decía, hermano, pero es que usted no quería, yo no quería matarlo. Le dije, es que no lo mató, no lo asesinó. ¿Cómo no lo maté si yo lo tomé en los brazos y lo estrellé con el techo? Era algo horrible, hermanos, para la familia, fue algo terrible. Estuve varios años ahí y la culpa lo carcomía una y otra vez. Una y otra vez. Al punto de entrar en adicciones, al punto de abandonarse, de dejar de vivir. Ahora, hermanos, que estamos en asuntos del COVID, me ha tocado tener muchas conversaciones con personas que se han infectado, pastores, hermanos, mis familiares. Y hablando con una persona, esta persona contagió a su familia. Y era un sufrimiento terrible, no porque él estaba contagiado, sino porque había contagiado a las personas que amaba. Yo le dije, pero tú no sabías que estabas contagiado, pero tú no sabías que el virus estaba en tu cuerpo. Era terrible, que decía que no se iba a perdonar si algo sucedía. Gracias a Dios que no hubo mayores complicaciones en la familia, pero esta conversación la he tenido una y otra vez. La culpa de los errores, la culpa de las faltas, de no llegar a la talla de lo que Dios espera, los errores que nos hacen sentir que no damos la talla de las expectativas que tenían nuestros padres, de las expectativas que tiene la iglesia, de las expectativas que tienen otros. La culpa de no llegar a la talla de lo que pensamos que Dios está esperando. Cuando recién me convertí, hermanos, yo tenía 18 años, aunque nací en la iglesia, me convertí hasta los 18 años. Yo tenía una comprensión de Dios un tanto distorsionada y quiero decirles que los primeros años de mi vida cristiana fueron años de una terrible culpa. El cristianismo, la fe cristiana para mí era una situación de tormento tras tormento porque nunca le daba la talla a Dios. Y entonces cuando abrazo la fe y cuando me bautizo, entonces en lugar de vivir pleno en Cristo, en lugar de vivir esa nueva vida en abundancia que dice el Evangelio, lo que viví era taladrándome con la culpa porque fallaba, hermanos, porque cometía errores, porque no quería hacer lo malo y hacía lo malo, porque lo bueno que quería hacer no lo hacía. Y entonces llegó un momento en que lloré con un pastor y le dije, ya no puedo. No alcanzo lo que Dios espera. No sé si esta es la vida cristiana, pero ya no puedo. Y este pastor me dijo,
es que nunca vas a poder. Por eso murió Jesús, porque Él sí pudo. Dios nos hace olvidar nuestros errores. ¿Y qué más quisiéramos olvidar? ¿Qué más quisiéramos que no hubiese sucedido? Las heridas que otros nos han hecho. Creo que no existe una persona que no haya sido herida por otra persona. Heridas que pudieron haber ocasionado nuestros padres sin querer, nuestra pareja sin querer, el pastor, algún hermano de la iglesia, en el trabajo. Algunos tal vez sí quisieron herirnos, pero recuerdo cuando teníamos mi esposa y yo 6 meses de casados y hubo un retiro matrimonial a nivel distrital. Y en este retiro hubo una dinámica que en la noche, fue de sábado y domingo, en la noche hiciéramos una lista de todas aquellas cosas que nos hubiera herido nuestra pareja. Y en serio, hermanos, en serio, yo estaba con el cuaderno en blanco y mi esposa me decía, ¿no vas a escribir nada? Y le dije, pues es que no me has hecho nada, en serio. O sea, dije, pues no tengo nada que escribir. ¿Y tú? Y pues yo pensé como que iba a escribir, ¿verdad? Pero como vio que no escribí, no, pues tampoco, ¿verdad? Y entonces vimos matrimonios que llegaron con libretas llenas y yo dije, pues no tuve nada que escribir. Eso fue cuando teníamos 6 meses de casados. Pero justamente hace 2 años estuvimos en un retiro de matrimonios y se hizo una dinámica muy similar. Estas dinámicas son frecuentes en los eventos de matrimonios. Teníamos que escribir lo que nos había lastimado nuestra pareja. Y saben que, hermanos, era una listona. Me di cuenta que me había lastimado mucho y cuando veo la lista de mi esposa me di cuenta que la había lastimado mucho. Nos lastimamos. Las parejas nos lastimamos. Los padres lastiman a sus hijos. Los aman, por supuesto, pero los lastiman. Nos lastimamos los creyentes. Quisiéramos olvidar esas heridas. José con su historia tenía 2 caminos: estar aferrado a conservar a su madre, estar enojado con que sus hermanos pagaran, estar frustrado porque creció privado de la presencia de su padre y entonces tenía este camino del enojo, del resentimiento y caminar arrastrando todo esto y entonces dejando de vivir, entregándole su paz a todas estas situaciones. O el otro camino era abrir sus heridas para que Dios las sanara, abrir su corazón y entonces darle un sentido diferente. Y dice José, Dios me hizo olvidar, Dios me hizo sanar. Nosotros decidimos qué hacemos con el sufrimiento, los fracasos que hemos enfrentado, porque somos humanos, los errores que hemos vivido, las heridas que nos han hecho, lo que ha sucedido en este 2020, aquello que quisiéramos borrar, aquello que quisiéramos que no hubiera sucedido. Nosotros decidimos, si lo borramos, y al final de cuentas no se borra porque queda en el corazón y nos lacera y carcome nuestros huesos, o llevamos ahí a Dios, llevamos ahí a Jesús y permitimos que nos abrace, que nos sane y que podamos decir hoy, en este 2020, con todo lo que he vivido, yo no voy a arrancar la página, sino Dios me hace sanar. Dios me hace sanar. Porque eso es lo que ha hecho el Señor. El otro nombre del hijo de José es Efraín.
Y mismo José explica por qué le puso ese nombre. Y dice José que Efraín le puso así porque es el que prospera en la tierra de aflicción. No el que prospera cuando todo marcha bien, no el que prospera cuando las cosas van con el viento a favor, no el que prospera cuando todo es miel sobre hojuelas y todo parece estar bien y estable y las cosas funcionando. No, dice que le puso así porque Dios lo hizo prosperar en la tierra de la aflicción. Y quiero decirle, hermanos, que algo que ha tenido este 2020, si bien han sido muchas bendiciones que no las podemos dejar de ver, pero ha sido un año de aflicción. Quiero compartirle lo siguiente. En 2020, el 24 de julio, murió una mujer muy importante en mi vida y es mi suegra, la mamá de mi esposa. En 2020, cuando inició el año, mi suegro, el papá de mi esposa, empezó a batallar para caminar. La contingencia hizo que no se pudiera atender, si ustedes recuerdan. Marzo, abril, mayo, junio, no podíamos hacer nada y se fue deteriorando. Gracias a los médicos de la iglesia lo revisaron y el pronóstico era que una vértebra estaba oprimiendo su médula espinal y que si no se intervenía inmediatamente podía quedar paralítico del cuello para abajo. Mi suegro enfrentó la muerte de su esposa y enfrentó la posibilidad de no moverse del cuello para abajo. Fue operado, gracias que ustedes oraron, pudo evitarse este daño. Sin embargo, las afectaciones fueron irreversibles y de ser un hombre independiente, de ser un hombre que caminaba de aquí para allá, hoy requiere ayuda para muchas cosas. En este año se contagió mi hermano de COVID, mi sobrina, mis primas. En este año mi hermano nos había dado la noticia de que su esposa estaba embarazada y llegaba una nueva sobrina. Felices reventamos un globo para saber qué era y sabíamos que era niña. Todos participamos para elegir su nombre, Ivana, y todos estábamos esperando que ella llegara. Fueron 9 meses de esperarla hasta que llegó y su madre la cargó. Estaba sana, con su peso. Parecía que no tenía nada, pero no podía conservar el alimento. Algo estaba pasando. Finalmente los médicos dicen que no se formó bien su esófago y había una obstrucción y por eso regresaba el alimento. Fue intervenida y lamentablemente murió. Y al ver la historia de mi familia, me di cuenta de otras historias, porque hasta que no nos pasan no nos damos cuenta de aquellas mujeres que salen, que entran al hospital con vida dentro de ellas y que salen del hospital con los pechos llenos y con los brazos vacíos. ¿Cómo se llora por aquello que nunca se tuvo? ¿Cómo se llora con aquel hijo que nunca fue? Y en este año, la semana pasada, murió mi tío porque no pudo sobrevivir al COVID.
Y es tan terrible porque los duelos antes del COVID podíamos llorar como iglesia. Y si antes permitían poquito, ahora el cuerpo salió del hospital directamente a ser sepultado sin otra posibilidad de ser acompañada a la familia. Y esta lista que yo estoy haciendo, hermanos, es la mía, pero cada quien tiene la suya. ¿Qué pasó este 2020? Ha sido tan complicado dialogar con pastores que están contagiados, que están enfermos, que están en situaciones complicadas. Yo hablaba con mi esposa y es cada semana, por lo menos 5 veces, del otro lado de la línea, tanto ella o yo, hay una persona llorando, a quien estamos animando, a quien estamos dando contención, y nosotros también teniendo nuestro propio dolor. ¿Qué pasó este 2020 en su vida, hermanos? Que le causó aflicción. La muerte. Inició el año con sus padres y ahora ya no los tiene. Con su familia, con su esposa, con un hijo y ahora ya no está. La enfermedad, inició el año sano y ahora está enfermo. Heridas, inició el año bien y ahora está herido. Proyectos, ilusiones, anhelos que pensó que iban a surgir, que iban a acontecer y no se han concretado. ¿Qué hemos vivido como iglesia día a día, hermanos? Son noticias malas tras noticias y podemos decir, el 2020 ha sido un año terrible que igual otra vez quisiera arrancar de la página de mi biografía este año. O podemos decir como José, Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción. Y podemos ver este año entonces como una situación tan desagradable con desgracias, o podemos ver el año, como meses en los que Dios nos ha acompañado. Dios me ha sostenido en la adversidad. El nombre de Efraín representa que Dios ha intervenido en la historia de José, que José no ha estado solo, que José sigue en pie, que José sigue caminando, no por su propia fuerza, sino porque Dios lo ha sostenido. Fructificar es ser de bendición a otras personas. Y José, con todo lo que le pasó, fue de bendición hasta ser principal de Egipto. Dios me puede hacer brillar. Dios me puede hacer que bendiga a otras personas desde mi dolor. Dios me puede sostener. Así que este año o lo borramos o lo vemos como el Dios que no ha dejado a su iglesia, el Dios que no ha dejado a su pueblo, el Dios que no nos ha abandonado, que ha estado con nosotros. Cuando alguien pierde algo muy valioso, sobre todo en la muerte, hay un buen deseo que se dice y es resignación. Resignación. Y resignación se entiende como soportar, como asimílalo, supéralo. Pero quiero revisarles el significado que tiene esta palabra que me llama mucho la atención. Es una palabra que viene del latín y es una palabra compuesta. Resignare. Tiene un prefijo re y un verbo que es signare. Y signare es señalar, marcar, poner un sello, un signo sobre una moneda. Los romanos utilizaban este término para los sellos que ponían a las monedas, para las marcas. Así que es signo, marca, sentido. Resignar es entonces dar un sentido diferente. Resignar es darle un sentido distinto a lo que ha sucedido. Lo que nosotros leemos como tragedias, que sí son tragedias, José encuentra en estas experiencias oportunidades que le han hecho ser sabio, que le han fortalecido en su carácter, que le han hecho crecer, que le han sostenido. ¿Qué sentido le da José al sufrimiento? Fíjense, busque Génesis por favor 45 del 4 al 8. Y quiero que revisemos el encuentro que tiene José
con sus hermanos. Lo abandonaron, lo tiraron en una cisterna, lo separaron de su padre. ¿Usted qué se imagina que haría José al verlos? O yo le pregunto, ¿qué haría usted si le hacen lo mismo que a José? Yo no sé, hermanos, no sé, pero él se encuentra con esos que lo traicionaron, que le privaron de estar con su papá. Y dice Génesis 45, fíjense, se encuentra con ellos. Quisiera que quitáramos ahí el texto y que lo vieran en casa, que no esté en la pantalla. Búsquelo en su casa ahí en la Biblia. Yo dije, los hubiera ahorcado. Les hubiera dicho, ¿y cómo me abandonaron? ¿Por qué me abandonaron? ¿Cómo me privaron de estar con mi padre? Tenía tantas cosas que reprocharles. Y dice el verso 45, no podía ya José contenerse delante de todos los que estaban al lado suyo, y clamó: haced salir de mi presencia todos, váyanse todos. José estaba frente a sus hermanos, no podía contenerse, y entonces dice: salgan todos. Y clamó, y no quedó nadie con él al darse a conocer José a sus hermanos. José queda con sus hermanos, no hay nadie más. Y dice el verso 2, hermanos, fue un encuentro bastante fuerte, bastante tremendo. Dice el verso 2, entonces se dio a llorar a gritos. No dice que lloró, sino dice que lloró a gritos. ¿Ha escuchado usted un llanto profundo, un llanto tremendo, un llanto intenso? José está llorando a gritos porque, por supuesto, lo que le había pasado fue terrible, hermanos, fue terrible. Y entonces dice el texto que en el verso 2, oyeron los egipcios. Tan fuerte fue el llanto que lo escucharon los egipcios. Y también oyó la casa de Faraón. Y dijo José a sus hermanos: yo soy José. Imagínense el impacto de sus hermanos. Aquel hermano pequeño que habían dado por muerto les dice: yo soy José. Y la primera pregunta refleja lo que José necesita. La primera pregunta refleja de lo que le privaron, y les dice: ¿vive aún mi padre? Imagínense, hermanos, ni siquiera sabe si su padre está vivo o muerto. Es terrible. ¿Vive aún mi padre? Y yo creo que los hermanos estaban esperando lo peor, porque era José poderoso, porque podía despedazarlos si él ordenaba. Y dice que sus hermanos no pudieron responderle, porque estaban turbados delante de él, paralizados. ¿Qué podían decir, hermanos? ¿Qué podían decir? Y dice el verso 4, entonces dijo José a sus hermanos: quítense de mi vista, no los puedo ver, me echaron a perder la vida. ¿Qué dice el texto, hermanos? ¿Por qué me separaron de mi padre? Lárguense, no los quiero volver a ver. No, dice: acérquense a mí. Y ellos se acercaron y les dijo: yo soy José, vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. No que Dios lo había hecho olvidar. Queda clara entonces la explicación, que por supuesto que lo recuerda, pero ya no duele, porque Dios le hizo sanar. Y dice el verso 5, fíjense, hermanos, o sea, José con este carácter para enfrentar la adversidad, él, en lugar de reprocharles, porque tenían motivos para estar mal sus hermanos, dice el verso 3, ahora pues no os entristezcáis, anima a quienes lo traicionaron, ni os pese haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Y dice:
pues ya ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra y aún quedan 5 años en los cuales ni habrá arada ni siega. Verso 7, y Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra y para daros vida por medio de gran liberación. Verso 8, así pues no me enviasteis acá vosotros, sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa, por gobernador en Egipto, en toda la tierra de Egipto. Ustedes no me trajeron, estaban pasando por 7 años de hambre, por 7 años de escasez, y si José no hubiera estado como principal de Egipto, hubiera sido terrible. Y es que José está en Egipto, que puede ayudar a sus hermanos. Si ustedes no me hubieran abandonado, no podría ayudarles. Toda esta historia terrible, toda esta historia y esta radiografía que pudiera ser tan desastrosa, ha hecho que yo esté aquí. Porque Él aprendió, porque no fue en vano. Porque Él entendió que Dios estaba en medio sosteniéndolo. Hermanos y hermanas, ¿cómo será este 2020? ¿Será un año en vano? Una vez que esta pandemia pase, ¿volveremos a encerrarnos en los templos? ¿Volveremos a cometer los mismos errores? ¿Seguiremos abandonando a nuestros padres ancianos? ¿Seguiremos dejando a nuestros hijos a las computadoras, a que los eduque en la televisión? ¿Estaremos dedicando tiempo a nuestra pareja, a nuestros hijos? ¿Tendremos como prioridad lo que es relevante para la vida? Porque esta pandemia nos enseñó que ni el dinero, ni todo el poder, ni nada sirve. Porque todo termina. Lo valioso es Dios, lo valioso es la familia, lo valioso son las personas. ¿Aprenderemos de este 2020 o lo volveremos a hacer los mismos? Realmente sí lo olvidaremos, no aprenderemos las lecciones y seguiremos cometiendo los mismos errores. La adversidad, las tragedias tienen un regalo escondido, y es el regalo de la sabiduría, porque son lecciones de vida, fortalecen el carácter, nos hacen crecer. Seremos mejores personas, seremos mejores cristianos, seremos mejores iglesias, o seguiremos encerrados en los templos. Seremos de una vez por todas sal y luz. Haremos lo que nos toque como iglesia, o otra vez dejaremos de ver a la gente que sufre. ¿Qué haremos con el 2020? ¿Lo arrancaremos o lo resignificaremos? ¿Será en vano que murió a quien amaba? ¿Será en vano esa vida que ya no tiene? ¿O en su persona dejará marcas, signos, para vivir diferente? Ya he compartido con algunos la experiencia de mi infancia, de mi adolescencia. Crecí en una familia donde vivíamos violencia. De niño mi padre me decía una y otra vez: eres un tonto, no sirves para nada, no haces nada bien. Y cuando crecí, en la juventud, cometía un error, entonces confirmaba que era un tonto, que no servía para nada. Y sufrí los golpes en mi persona y vi los golpes en mi madre. Como era el mayor, era constantemente estar interviniendo. Yo tenía 18 años y era una persona sumamente tímida. Quienes me ven piensan que no era tímido, pero en serio que era súper tímido. Fueron 4 años que no quería salir a la calle. 4 años que era para mí
un pavor establecer una conversación con alguien. Incluso cuando me fui al seminario tenía tantos complejos, tenía tantos problemas emocionales, había lastimado a tantas personas. Y recuerdo que me acerqué con un pastor y yo dije, yo hubiera querido tener una infancia diferente. Si hubiera tenido un padre distinto, no tendría estos complejos, no tendría estos problemas emocionales, problemas de ansiedad, problemas de depresión. Tenía 15 años y sufría insomnio. Yo decía, si hubiera tenido una infancia diferente, hoy sería un adulto más sano, diferente. Y ese pastor me dijo, tú decides si quieres tener otra historia o abrazas tu historia. Porque yo le decía, ¿dónde estaba Dios cuando mi padre golpeaba a mi madre? ¿Dónde estaba cuando nos insultaba? Y él me decía, ¿cómo fue la infancia de tu padre? Y yo le dije, vivió lo mismo. Dijo, tu padre estaba muy herido y él mismo sufría mucho. Y yo entiendo que mi padre, que ya murió, sufría mucho. Fue tan herido que era difícil que él pudiera amar. Entonces tuve dos caminos: desear haber tenido otra familia, otro padre, otra historia, o entender que esa era mi historia. Y cuando yo le dije, ¿dónde estaba Dios? Y él me dijo, y estuvo todo el tiempo. Y entonces una vez que reviso mi historia me doy cuenta que sí, que si yo estaba hasta ese momento caminando era porque Dios había estado ahí. Y abracé mi historia, comprendí a mi padre y sigo siendo tímido, hermano. Tengo todavía muchos complejos, pero Dios me ha ido restaurando poco a poco, poco a poco. Usted decide si esas páginas de su historia las quiere arrancar, como que si ya no sucedieron, o entender que sucedieron y que Dios me hizo olvidar. Dios me sanó y que Dios estuvo ahí. Hermanos y hermanas, en este 2020 Dios nos ha sanado y Dios ha estado ahí. Hay un canto precioso que quisiera que escucharan, y es un canto que habla de la fidelidad de Dios. Hay cantos que cuando no estoy en paz los pongo una y otra vez. Y este es un canto que a mi esposa y a mí nos alienta mucho, porque habla de que Dios ha sido fiel. Yo quiero pedirle que recuerde en este momento, ahora, si ya recordé yo y tal vez usted conmigo todo lo que ha perdido, ahora recuerde que Dios le ha dado, cómo Dios le ha bendecido, cómo Dios ha sido fiel. Nuestro corazón sigue latiendo, seguimos respirando. Tenemos un pan en la mesa, un techo donde dormir. Podemos sentir el viento en nuestro rostro. Hermanos, las personas que han enfrentado el COVID y que sienten la dificultad para respirar, una vez que salen, se dan tanto gozo cuando respiran. Algo tan ordinario que no nos damos cuenta se convierte en un logro. Cómo Dios ha sido fiel. Escuche este canto, por favor.
puedo oscurecer, puedo ser rodeado de lo que nunca esperé, estar en la neblina de un gran dolor y pensar que no hay salida para mí. Pero hay una verdad que nunca me dejará desfallecer, y aunque yo no la deba merecer, me sostiene. Dios ha sido fiel, Dios ha sido fiel, su fidelidad nunca acabará, permanecerá, siempre crecerá. Él ha sido fiel y por siempre lo será. Él ha sido fiel y por siempre lo será. Aunque en mi vida haya duda, en plena noche oscura, Él extiende sus brazos de amor. Y estando en la tormenta, su mirada me alienta y otra vez me deja ver que ha sido fiel, ha sido fiel. Dios ha sido fiel, Dios ha sido fiel, su fidelidad nunca acabará, permanecerá, siempre crecerá. Él ha sido fiel y por siempre lo será. Él ha sido fiel y por siempre lo será. Dios ha sido fiel, hermanos y hermanas. Lo que se ha perdido en el 2020 tal vez no regresará en esta vida hasta que Cristo regrese. Hay varios hermanos que han recibido noticias de gente amada que ha muerto una y otra vez. Y hoy traemos a nuestra mente todas esas personas que ya no están. Pero que también podemos entender que aunque ellas ya no están, Dios sigue estando con nosotros. Dios sigue estando con su iglesia. Hay familias en hogares que están llorando en este momento, o que han llorado en algún momento en el año, y hoy recuerdan a su padre, a su mamá, a esa persona que se ha ido. Yo quisiera orar. Cierre sus ojos ahí en su casa y vamos a sentir a ese Dios que ha estado ahí en toda nuestra historia. Amado Padre, jamás imaginamos que este
2020 sería como fue. Empezamos viviéndolo con nuestra madre, con nuestro padre, con esa persona tan amada y que ahora ya no está porque cerró sus ojos. Ha llegado la enfermedad, las horas desgastantes en los hospitales o en la casa, las malas noticias. Padre, tal vez este es un año que quisiéramos borrar, pero hoy entendemos que en todos esos eventos, Padre, has estado tú, Señor, que no te has ido, que nos has abrazado, que en aquella habitación del hospital, que en aquel funeral con poca gente, que en aquel panteón sin ni siquiera haber tenido la oportunidad de llorar, de cantar, de despedirse, ahí estuviste tú, Señor, abrazando a mis hermanos. Hoy recuerdan ellos a su papá, a su mamá, pero ahí estás tú, Señor, en ese recuerdo. Yo te pido que hoy consueles a todos los que están sufriendo. Hoy reconocemos que tú eres fiel. Consuela, Padre, los corazones que hoy sufren porque no tienen a quien aman. Y que en este momento tan negro que es, entendemos que pronto pasará, nos siga sosteniendo, sosteniendo como lo has hecho. Conoces nuestro pasado, conoces nuestra historia, conoces todos aquellos eventos que nos quitan vida. Señor, hoy perdona nuestro pasado, restaura nuestro pasado. Conoces aquellos errores que nos taladran una y otra vez. Hoy perdona nuestro pasado y abrázanos y bendice a tu iglesia. Te lo pedimos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén.